estoy haciendo referencia al precandidato a presidente de la Nación. Estoy hablando del legislador porteño, Gabriel Solano. Él es presidente actualmente del Partido Obrero. Muy buenos días, Gabriel, y gracias por atendernos aquí para toda Salta Capital a través de la 94.1 en un día especial para nosotros porque estamos conmemorando el Día del General Martín Miguel de Güemes. Así que de Salta Capital te saluda Aldo Serpa, Brian Yapura y todo el equipo de la 94.1. ¿Cómo están? Buenos días a vos y a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. Gabriel, candidato a presidente de la Nación. Algo más que importante, animarse a ser candidato a presidente en un país convulsionado, Gabriel. ¿Y cuáles son las propuestas, los proyectos que presenta la izquierda para que el electorado los vea como una fuerza atractiva? Mira, la izquierda tiene como propuesta fundamental en un cuadro de semejante crisis que tiene el país, ¿no? Porque empecemos también con un diagnóstico. Argentina tiene una crisis que es muy de fondo, que es una crisis económica, política, social desde ya, un crecimiento de la pobreza, la indigencia, la ausencia de moneda, tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años. Y es una crisis que a mí me parece importante caracterizarla en el siguiente sentido. Tenemos todos estos padecimientos sociales, pero simultáneamente hay sectores económicos que están ganando realmente muchísimo en este cuadro. No es que la crisis afecta a todos por igual, sino que hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. El año pasado, es importante saber esto, la economía argentina creció casi un 6%. El presidente actual lo remarcó, dijo, fuimos la economía casi que creció más en el mundo. Sin embargo, en el mismo acto de crecimiento de la economía tenés un crecimiento de la pobreza, la indigencia, la precarización laboral. Entonces, de fondo lo que hay es un gobierno y un régimen, más que un gobierno, un régimen que gobierna por una clase social minoritaria que es la clase social capitalista. Entonces no queremos venir a gobernar para lo contrario, queremos gobernar para los trabajadores. Por eso todo nuestro programa apunta en esa dirección. Por ejemplo, nosotros planteamos una recomposición salarial desde el día cero de un gobierno nuestro. Y estableció un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Un gobierno tiene que tomar todas las medidas para partir de ahí. Cualquier medida del gobierno tiene que apuntar a un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Hoy en Argentina el salario mínimo es absurdo. Es un salario que ronda los $120. Es que no tiene comparación con la historia de nuestro país. Hemos caído a los niveles más bajos, incluso de la región de América Latina, cuando históricamente Argentina estaba en América Latina en los puestos superiores, ¿no? Entonces, ahora hay una especie de terrorismo ideológico contra el trabajador que le dicen que si se aumentan los salarios, que sería la inflación. Como si el resultado de la inflación que tenemos, insisto, la más alta de los últimos 30 años, fuese consecuencia de los salarios que se incrementaron. Todo lo contrario, cayeron los salarios porque aumentó la inflación. Entonces acá hay que recomponer los salarios sin ningún tipo de medida, como diría Milei, de emitir billetes. Eso es mentira. El incremento de los salarios se tiene que hacer a partir de la reducción de la ganancia capitalista. Y esto nos parece fundamental. Lo mismo ocurre con las jubilaciones. Nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno establecido el 82% móvil. Y el 82% móvil significa que un trabajador cuando se jubila no pierde su nivel de vida. Hoy en la actualidad un trabajador que se jubila es una catástrofe personal. Pierde inmediatamente el nivel de vida que tenía y tiene que sufrir todo tipo de privaciones. Pasa a ser indigente, ¿no? ¿Cómo? Pasa a ser indigente, Gabriel. Lógico. Hoy las jubilaciones, casi el 75% de los jubilados tienen una edad de 70.000 pesos más un bono de 15.000. La canasta de pobreza es de 200.000 o un poquito más. Entonces, eso es clave. Y para tener una jubilación equivalente a ese 82% móvil, es fundamental, por un lado, aumentar los salarios, porque el aporte que balancees, el 11%, no es lo mismo el 11% de un salario mínimo de 80.000 que un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, ¿no? Y además hay que tomar otras medidas, hay que reponer una serie importante de aportes patronales que fueron disminuyendo durante todos los gobiernos,
por lo cual se incrementó el beneficio empresarial, pero se redujo las jubilaciones. Esto lo han hecho todos los gobiernos sin excepción. Sin excepción. También nosotros planteamos una medida muy de fondo, que es una medida estratégica para nosotros, que tiene que ver con cómo se termina con la desocupación de Argentina y la precarización laboral. Nosotros planteamos una distribución de las horas de trabajo entre el conjunto de los trabajadores, ocupados y desocupados, de manera tal que todo el mundo pueda trabajar. Una distribución de las horas de trabajo existentes se puede hacer ahora con los medios técnicos, informáticos que existen. Brasil empieza a poner en práctica. Brasil empieza a poner en práctica con los 4 días hábiles de la jornada laboral. Es para tener en cuenta. Bueno, la experiencia europea habrá que seguirla con detenimiento. Pero acá nosotros planteamos una distribución de trabajo, lo cual supone indudablemente una planificación del proceso económico y social. Saber cuántas son las horas de trabajo existentes, saber cuántos son los trabajadores que tienen posibilidad de trabajar y sus diferentes capacidades, cualidades. Acá también con esta política terminaríamos con algo muy, ¿cómo se puede decir? Muy feo, que es hablar de personas discapacitadas, porque una persona puede tener una discapacidad para determinada tarea, pero no para otra. Y en tanto se planifique la distribución de las horas de trabajo, cualquier persona puede realizar un trabajo productivo. Solo que hay que buscar el trabajo que pueda hacer de acuerdo a su calificación. Entonces esto es muy importante porque implicaría terminar con una desocupación que, aunque hoy se dice que es baja, yo sospecho que son cifras bastante dibujadas. Porque es lo que planteamos temprano nosotros, Gabriel, es lo que planteamos. En realidad se está midiendo como corresponde la pobreza. Yo te digo más sobre el interior profundo de cada una de las provincias. Salta es una provincia completamente pobre, no le gusta el gobierno de turno, quien esté gobernando, si yo creo que se tendría que medir exactamente los índices de inflación, o si llegan los precios justos a localidades del interior de la provincia de Salta, te puedo asegurar que hay precios que duplican y triplican lo que en realidad podés encontrar en una parte urbana. Y eso también debería ser, y vos me deberías decir si es que es verdad o no, en Buenos Aires también, en los lugares más profundos. Sí, aparte la canasta de pobreza no tiene en cuenta el gasto de alquiler. Ya te das cuenta de la distorsión completa. Es decir, que supone que la persona que es pobre es propietaria, y mayormente no es así. Por ejemplo, yo conozco muy de cerca lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, y en las villas de la ciudad de Buenos Aires hoy la mayoría de la población que vive allí es inquilina, y paga alquileres altísimos. Ese alquiler no se imputa como parte de la canasta de pobreza. Entonces ya te das cuenta de una distorsión de base, ¿no? Pero después lo que voy a decir también es cierto, los precios cuidados, este tipo de campañas que se largan, muy mentirosas, solamente rigen en alguna cadena de supermercados, pero no en los comercios de cercanía, ni que hablar de los comercios del interior más profundo. Entonces los precios son otros. Entonces, bueno, acá son medidas, obviamente, que hay que plantear de fondo, y después las cuestiones más estructurales de la economía argentina. Este año, Argentina sufrió una fuerte sequía. El gobierno, bueno, se queja por eso, ok. Pero el gobierno omite que en los primeros 3 años de su gestión tuvimos cosecha récord, tanto por lo que se plantó y creció como por los precios que hubo. De buena medida fue récord. Y eso arrojó un superávit comercial cercano a los 40.000 millones de dólares. Esa plata no está en ningún lado. Cristina se lo dice en cada discurso, Alberto, ¿no? Cristina se lo dice. Es como que si Cristina no sería parte de este gobierno. Cristina se lo dice, pero bajo el gobierno de Cristina pasó algo parecido también. Por eso terminamos con un cepo cambiario, terminamos con un tipo de cambio desdoblado de hechos, ¿entiendes? Con un dólar futuro que encubrió la devaluación que se estaba ejecutando y que fue un negociado impresionante para los especuladores. También pasó bajo el gobierno de Cristina. Entonces, acá, cuando nosotros decimos que este país está realmente en una crisis, no es solamente este gobierno. Obviamente este gobierno tiene una responsabilidad directa, indelegable y principal. Pero esto abarca a los gobiernos anteriores. Argentina tiene una crisis que va más allá de un gobierno. Es una declinación sistémica la que está teniendo. Por eso nosotros, partiendo de este diagnóstico, oponemos un sistema distinto a este sistema. Gabriel, en todos los otros países, nuestros países socios y hermanos, la inflación está un poco controlada o más que bien controlada. Y nosotros le seguimos echando la culpa a la pandemia, a la guerra, a la sequía. ¿Ese discurso ya se tiene que terminar? ¿Vos cómo lo ves? Mira, obviamente la pandemia, la guerra, la compañía son factores, nadie lo puede negar. Ahora bien,
El problema es quién se benefició con la política bajo la pandemia y bajo la guerra. Porque en la pandemia se emitió muchísimo dinero, que es una de las cosas que explica la inflación que tenemos en el país, pero la mayor parte de ese dinero que se emitió fue para los grupos empresariales que tuvieron beneficios extraordinarios, y no al pueblo trabajador, que si vio cómo se dio cayendo su nivel de vida. Y ahora el proceso inflacionario argentino tiene como causa fundamental que Argentina carece de moneda. Es decir, el problema de Argentina es que Argentina carece de moneda. Y carece de moneda porque tenemos una fuga de capitales que, como te decía, es estructural. Eso destruye la moneda, fomenta devaluaciones, y la devaluación en Argentina es el principal factor de la que explica la inflación. Entonces, ¿cuál es la salida de esto? La salida de esto, porque acá hay varias formas de bajar la inflación, ojo. Bajar la inflación es un objetivo, sí, pero depende de quién la baje, se va a beneficiar uno u otro. Pero bajo el menemismo se bajó la inflación. ¿Por quién se benefició? El país terminó con la pobreza más grande y la desocupación más grande que conozca en su historia. Se benefician siempre los mismos, Gabriel, los grandes pools de siempre, los capitalistas, los empresarios. Por eso, solo que los capitalistas no tienen necesariamente intereses comunes, y de repente, por ejemplo, una convertibilidad beneficiaba más a un sector que a otro. Los sindicalistas porque son cómplices también. Bueno, si es una manga de traidores, vendidos, que viven como millonarios, no con el salario de un trabajador, ¿no? Gabriel, ¿cómo puede ser que un secretario general en la época de Macri, Moyano, se abrazaba con Macri, y ahora saca un comunicado en donde es el apoyo incondicional al nuevo partido o al nuevo frente que es Unidos por la Patria? Bueno, porque son oficialistas de todos los gobiernos. Gobiernan para el oficialismo de turno. Pero son traidores. Ahora, me interesaba terminar esta idea que creo que es de fondo. Es decir, acá, quien baje la inflación va a beneficiar a uno o a otro. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, Milei dice, yo voy a dolarizar la economía y bajo la inflación. Yo no creo que eso ocurra. Al inicio va a ser una especie de salto inflacionario espectacular, porque como Argentina no tiene dólares para dolarizar la economía, va a haber que hacer una devaluación, digamos, como punto de partida muy fuerte, y eso va a impactar en los precios, no cabe la menor duda. Pero si admitiésemos que después de ese salto inflacionario enorme, que va a desvalorizar salarios, jubilaciones, los presupuestos de salud, educación y compañía, se estabilizaron los precios, eso no significa que el pueblo viva bien, sino que se puede terminar estabilizando en un cuadro de pobreza, miseria enorme. Lo vimos en los 90 y terminó con la crisis del 2001. Para bajar la inflación de una manera progresiva, en el sentido progresiva, no de a poco, sino a favor del pueblo, es necesario tomar otras medidas, no dolarizar. Nosotros planteamos una banca nacional única que evite la fuga de capitales, un comercio exterior en manos públicas para que sea el pueblo, a partir de un gobierno de trabajadores, quien planifique la relación comerciales con el mundo, para que las exportaciones argentinas se orienten en función de obtener tecnología y no que sea una fuente de beneficio de un grupo de cerealeras que manejan nuestro comercio exterior. Son medidas de transformación integral y de fondo, no una dolarización que va a destruir el aparato productivo argentino, que ya bastante destruido está, y pulverizar los salarios y los ingresos fijos de los laburantes. Gabriel, y el aporte por parte de la política, que lo está esperando la gente. Yo sé que ustedes tienen una forma de trabajo y de compensación, creo no equivocarme, pero ustedes no es el sueldo que tienen como legislador, sino que tienen el sueldo. Contalo, por favor, contalo porque es interesante y recordárselo a la gente, porque, a ver, mucha gente dice, che, ¿por qué no se bajan el sueldo los políticos? Che, los políticos... Nosotros tenemos una política muy clara, lo hemos planteado en proyectos en la Cámara de Diputados y en la legislatura provincial, es que un diputado, un funcionario público, no importa el cargo que ocupe, tiene que tener salario equivalente a un docente. Y eso tiene que ver con algo lógico. La función pública no puede ser un privilegio personal, tiene que ser un servicio al pueblo. Como estos proyectos obviamente no se van a tratar nunca, nosotros lo aplicamos de manera unilateral. Es decir, nosotros lo hacemos aunque no se quiera aprobar. Nadie me puede prohibir a mí ganar menos de lo que fija la ley. Entonces, bajo el privado público establecemos una donación de todo lo que supere ese ingreso. Y eso nos parece que es fundamental. Ahora, dicho esto, estoy obligado a decir también que se lleva, digamos, un facilismo presentar que con que los políticos ganen un poco menos el país se arregla, ¿se entiende? Exactamente. Eso hay que hacerlo, digo, porque si no, después vienen discursos que dicen que
con eso alcanzar y con eso no va a alcanzar. Exactamente. Pues si mantenemos una deuda externa usuraria que fuga los capitales, mantenemos un sistema financiero en manos de los bancos extranjeros, o tenemos un comercio exterior manejado por un grupo de cerealeras, mantenemos una comercialización en manos de supermercados que tienen ganancias extraordinarias, bueno, no se va a solucionar el país exclusivamente ni principalmente con eso. Dicho esto, nosotros hacemos igual, ¿entiendes? Ese es un problema ético, porque no puede ser que, digamos, aparte yo participo de una fuerza política que mayoritariamente está integrada por militantes que tienen ingresos muy bajos. No puede ser que esos militantes que tengan ingresos tan bajos militen para que, por ejemplo, yo soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires, aparte de ser precandidato a presidente por el Partido Obrero y el MST en el Frente de Izquierda. ¿Cómo puede ser que yo sea electo y tenga un beneficio en relación a mis compañeros? Es una locura, ¿no? Gabriel, viste que en Salta ya tenemos casi 5 semanas de autoconvocados, tanto de salud como de educación, que están protestando con salarios magros y sin tener un buen diálogo con el gobierno, aunque el gobierno plantea que tiene un buen diálogo. En Jujuy también se estuvo viendo esta semana protestas inmensas, impresionantes de cantidad de gente, y con una ley o una modificación de la Constitución por las protestas sociales. Salta ya lo hizo hace 10 días atrás, donde sacó una ley que tuvo un veto parcial acerca de lo que denominaron regulación de la protesta social, de la protesta piquetera, diferentes sectores en otras provincias, como podemos ver en Córdoba, en el sur, protestando todos por salarios magros. ¿Y la política qué hace? No, bueno, la política lo que hace es lo contrario a lo que debe hacer. La política es la que está ajustando a los trabajadores de la educación, de la salud, y negándole luego el derecho a la posibilidad de protestar. Y me interesa esto porque tanto en Jujuy como en Salta, yo los procesos los conozco mucho, hubo elecciones hace muy pocas semanas atrás. 14 de mayo en Salta. 14 de mayo en Salta. Hoy es día 17, un mes y 3 días. En Jujuy lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Uno tiene que en ambos lugares hubo elecciones, ganó el oficialismo de turno, pero inmediatamente cuando ese oficialismo de turno quiere aplicar medidas contra el pueblo, se pueden hacer rebeliones populares muy intensas. Entonces el voto recoge muy parcialmente, muy superficialmente la opinión de fondo que tiene el pueblo sobre lo que está pasando. Si alguien gana las elecciones, pero a la semana queda desacreditado por las acciones populares, ¿no? Entonces uno... ¿Hola? Hola. Parece que se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer de nuevo la comunicación con Gabriel Solano. Estamos haciendo una... Hola. Ahí está, ahí te tengo nuevamente. ¿Sí, Gabriel? Sí, te decía que Jujuy es una provincia dirigida por el radicalismo y Salta es una provincia dirigida por un gobernador que está alineado con Massa. Entonces, uno ve que situaciones muy parecidas, muy similares, son realizadas por gobiernos que parecían ser signos políticos distintos, ¿no? Entonces esto muestra, más allá de lo que se quiere a veces profundizar como una grieta, todo lo contrario. Tiene todos los aspectos en común que tienen uno y otro gobierno. Gabriel, uno de los casos resonantes que está saliendo también esta semana es el caso de Cecilia en el Chaco y de una familia de apellido Sena que prácticamente tenía como podríamos decirle, una política, un gobierno paralelo a lo que es Capitanich. ¿Qué opinión tenés formada acerca de lo que está pasando? Mira, yo estuve en Chaco esta semana, justo cuando cayó todo esto. No fui por este motivo, o sea, yo tenía previsto ir antes, porque como se vota mañana, tenía pensado ir en apoyo a los candidatos nuestros, ¿no? Como hago en todas las elecciones provinciales. Así que me tocó seguir muy de cerca el tema, estuve en los medios locales, hablando con todos los medios de la provincia sobre este tema. A ver, yo conozco mucho este tema de Sena. Esto es parecido a lo de Milagros Sala de Jujuy. Se han armado estados paralelos, pero financiados por el Estado oficial. No es que ese Estado paralelo cobre impuestos propios, no. Es financiado por el presupuesto oficial. Y estos grupos, y todos los que son, digamos, estados paralelos, armados a partir de la cooptación de sectores que originalmente eran de una otra manera parte del movimiento popular. Esto vale para Sena muy claramente. ¿Y por qué los gobiernos compran a estos movimientos populares, los estatizan y le entregan presupuesto del Estado para que realicen tareas que son propias del Estado?
lo hacen fundamentalmente para tratar de bloquear una lucha de trabajadores. Entonces terminan comprando a sus direcciones del mismo modo que compran a los dirigentes sindicales, ¿no? Es un proceso muy parecido. Entonces, es un intento de acallar la lucha popular comprando a las organizaciones que inicialmente estaban de una u otra manera alineadas con esta lucha popular. Entonces, esto es el tema de fondo que estamos viendo ahora en la provincia de Chaco. Y como estos sectores están en un estado paralelo, con todo tipo de impunidad, actúan como fuerzas de choque de los gobiernos contra sectores disidentes. Ya el caso de Sena había estado involucrado en lo que fue sueños compartidos con Joclender, que de Bonafini, un hecho de corrupción escandaloso donde también se apelaba a las patotas. Bueno, esto es una responsabilidad directa de Capitanich, indudable, al punto que la boleta de Sena y de su esposa van a estar este domingo en el Cuarto Juro, a pesar de estar detenidos por un homicidio atroz, porque encabezan uno de las listas que apoya a Capitanich. La justicia falló rápidamente a favor de Capitanich para sacarlo de la lista, porque es un bochorno, pero como la boleta se está impresa no lo pueden sacar. Gabriel, hablando de todo esto, ¿qué opinión tenés acerca de el rol que cumple hoy en día los derechos humanos, el Ministerio de la Mujer, las feministas, los discursos que se dan desde el gobierno como la portavoz Cerruti, los discursos que da Cristina, la justicia? ¿Cómo se resuelve todo esto, Gabriel? Bueno, a ver, acá vuelvo a lo mismo que está hablando del caso de Sena. Acá hay un intento de todo estos gobiernos de cooptar a sectores populares para callar los reclamos y distorsionar los objetivos originales que tenían. Obviamente cuando el gobierno compra a alguien se dejó comprar, ¿no? Es decir, es una cosa ida y vuelta, una responsabilidad compartida. Con los organismos de derechos humanos, con una parte de ellos pasa eso, con otros no. Entonces hay organismos de derechos humanos que siguen cumpliendo la función original que tenían. Y eso es muy importante. Y hoy están convertidos en una especie de dependencia del oficialismo de turno. Pasa lo mismo con los sectores de movimientos sociales. Una parte se incorporó como funcionario del Estado y otro está organizando el pueblo frente a la crisis social que existe. No hay que poner a todos en la misma bolsa. Con el movimiento de la mujer opino lo mismo. Hay un sector que se convirtió en funcionaria del Estado y un sector que sigue luchando por los derechos de las mujeres. Entonces hay que hacer un esfuerzo por discernir una cosa de la otra. Lo que originalmente un movimiento de lucha termina queriendo ser comprado, una parte cede a eso y se deja comprar, con los beneficios personales que trae para el vendido, y otra parte resiste eso y fue un papel muy progresivo en las luchas populares. Nosotros somos parte de estos últimos. Rechazamos completamente integrarnos a los gobiernos y a los estados porque desnaturaliza nuestros objetivos, ¿no? Gabriel, pude observarte en muchos medios de comunicación estas semanas, sobre todo ayer a la tarde estuviste en Argenzuela, en donde ahora lo está conduciendo Brancatelli, y le hiciste un buen planteo donde obviamente el chico Brancatelli es difícil de convencer por más que le muestres la realidad y le muestres papeles. Es negacionista de todo lo que hace el fanatismo del gobierno a que él profesa. Vos le planteabas que los mismos diputados que están actualmente ahora dentro de Unidos por la Patria, Frente de Todos, Cristina, Kirchner en esa época fueron afines al gobierno y levantaron la mano para hacer muchas cosas que no fueron beneficiosas para los trabajadores. Y sin embargo él nunca lo acepta. Y también te veo en Crónica, en donde estás muchas veces escuchando diferentes encuestas que hacen en la vía pública y plantean a quiénes votarían los argentinos para estas elecciones del mes de octubre, y plantean Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y empiezan a tirar muchos nombres. ¿Y por qué pensás que a la izquierda nunca la ponen ahí? ¿Nunca preguntan, ¿votarías a la izquierda? Sí, bueno, los medios de comunicación también tienen sus intereses, son empresas, tienen sus relaciones políticas, tienen sus financistas. Bueno, yo concurro a todos los lugares que me invitan, sin excepción, en tanto tenga las condiciones para poder defender mi posición política, ¿se entiende? Si me dejan hablar, voy, si no me dejan hablar, no voy. Pero bueno, eso no quiere decir que mi presencia ahí convalide la línea editorial del lugar, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación hay que entenderlos como parte de empresas que tienen negocios. En buena medida la pauta estatal se ha convertido en el principal sostén de los medios de comunicación. ¿Qué harías vos con los medios de comunicación? ¿Qué harías vos con los medios de comunicación, Gabriel, en el caso de que... Nosotros pensamos que tienen que ser sostenidos, tienen que ser gestionados por los trabajadores, las organizaciones populares, de una manera muy democrática.
y obviamente tiene que haber un presupuesto público que les asista, con determinadas pautas que hay que discutir cómo se distribuye, para poder asegurar la independencia de nosotros tenemos la completa independencia de los medios de comunicación del gobierno. Los medios de comunicación son la libertad de prensa, pero no es libertad de prensa, es libertad de empresa. O uno habla con los periodistas que dicen, no, acá no se puede criticar a tal, acá no se puede criticar al otro. ¿Por qué? No, porque tal pone plata acá, ¿entiendes? El periodista mismo que trabaja en el medio de comunicación está sancionado para poder opinar, porque si opina de determinado modo pierde puesto de trabajo. Uno podrá pensar, bueno, que no hace ese condicionamiento, perfecto, pero el periodista tiene que laburar y vivir de algo también, ¿no? Entonces, acá es importante que los medios puedan ser independientes de todos los gobiernos y que los periodistas puedan tener la libertad para expresar sus posiciones, y que también las organizaciones populares de diversos tipos puedan tener la posibilidad de llegar a la población con sus opiniones. Eso nos parece clave. Gabriel, queremos un Estado que maneje presupuestos públicos para callar a la oposición y armar medios propios, ¿no? Gabriel, ¿pensás que hay mucha plata que está destinada a los diferentes ministerios de los diferentes gobiernos? No hagamos hincapié solamente en que estuvo manejada por personas que no eran idóneas, capacitadas, y que solamente fue un favoritismo por el amiguismo. En el caso de la izquierda tenga posibilidad de ser gobierno, ¿cambiaría completamente esto? Sí, por supuesto, porque uno tiene que preguntarse por qué lo hacen. Bueno, ya las corrupciones que existen y son medio escandalosas, todo este tipo de manejo, digamos, de armarse grupos propios y todo, tiene por finalidad callar a críticas que no saben cómo rebatir si no la callan. Nosotros fuimos el debate público, el debate democrático, esa es la clave de todo. Y quien tiene confianza en sus posiciones puede discutir democráticamente todo. Acá se ha armado esquemas de corrupción gigantescos con grupos afines a los gobiernos, empresariales. Todo el mundo armó su capitalismo de amigos, ¿no? Todos. ¿Todo eso se puede desarmar? ¿Todo eso pensás que se puede desarmar y se puede hacer mucho más transparente? Por supuesto que se puede desarmar, ¿por qué no se puede desarmar? ¿Hay voluntad política? No hay nada que... No, bueno, en eso consiste todo. Nosotros lo haríamos del primer día. Ahora, olvídate que lo vas a hacer Larreta, Burrich, Massa, Guadalupe, los que ellos lo armaron. Son parte del problema, no son parte de la solución. Ellos lo van a desarmar nada, lo van a grabar, lo van a profundizar. Para eso hay que tener un gobierno que responda a otra clase social, a los trabajadores. Nosotros lo haríamos desde el primer día. Le explicaríamos al pueblo lo que está pasando, cómo se utiliza el presupuesto público, y nos van a apoyar, no tengo la menor duda. ¿Quién va a apoyar que el presupuesto público sea yo en un grupo de vivos mientras el pueblo se está pasando tan mal? Gabriel, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí para Salta Capital. Es muchas veces difícil conseguir la opinión de la gente de Buenos Aires. Nos cuesta bastante a nosotros todavía, los de la provincia. Parece que no nos quieren dar entrevistas. Vos siempre estuviste predispuesto, siempre es la segunda o la tercera vez que charlamos, y eso es muy bueno porque da que sos una persona abierta al diálogo. ¿Qué mensaje le dejás a la gente para que acompañe al Frente de Izquierda en estas elecciones paso que va a ser en el mes de agosto? Mira, primero vos me pedís que me agradecés por el... Hola. Es muy importante dar entrevistas a todos los medios. Esta idea de salir con los medios amigos nada más para que te hagan preguntas que te convengan o que tengas una especie de seguridad en el debate no nos parece para nada correcto. No es la metodología que hay que aplicar. Nosotros hablamos con todos los medios, yo te digo en mi caso, el único requisito que pongo, o la única condición que pongo, es que me dejen hablar, ¿entiendes? Y lo que tiene que ser en todos lados. Si me van a criticar, yo defiendo que me critiquen, completamente defiendo que me critiquen. Solamente quiero que me dejen hablar, porque si me dejan hablar no tiene sentido en la entrevista. En tanto esa condición se cumpla, yo hablo con los medios de cualquier posición política, me llaman libertario todo el tiempo, hablo con libertarios, no tengo ningún problema. Estoy obligado a hacerlo, soy el neto presidente, tengo que hablar con todos. Dicho eso, el Frente de Izquierda este año va a ir con 2 listas a la campaña presidencial de las PASO de agosto. Una que encabezo yo, se acompañó por Irma Ripoll, y otra que encabeza Miriam Bregman. Vamos en 2 listas porque nosotros queremos una izquierda que sea independiente de todos los gobiernos que ha habido, no queremos una izquierda que esté vinculada al kirchnerismo de ninguna manera, y a la vez nosotros queremos una izquierda que organice al pueblo, en todos los lugares, en los sindicatos, en los barrios pobres, y eso es lo que distingue a nuestra lista.
Así que les pido que nos acompañen en agosto. Yo pienso que el pueblo argentino necesita una izquierda de este tipo para lo que viene, porque lo que viene va a ser duro. Se están discutiendo devaluaciones monetarias que van a ser más inflacionarias, que van a golpear el salario, reformas laborales, previsionales. Va a haber que enfrentar eso, y también va a haber que presentar un programa de salida de esta crisis para que esto no lo paguen los trabajadores. Y nuestra lista dentro del Frente de Izquierda creo que cumple ese requisito. Así que llamo a que nos apoyen, que nos acompañen con el voto. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, y seguramente estaremos conversando después de las elecciones, porque es un año también muy electoral, así que muy agradecido y que tengas un buen fin de semana. Todos los salteños te saludamos de acá de Salta Capital. Gracias a ustedes, hasta la próxima.